De eso se trata. Hermanos, te voy a invitar a que podamos abrir nuestras escrituras en Efesios capítulo 1, versículo 12 al 13. Quiero compartirte, mientras vas buscando, y decirte que de acá en adelante, los últimos fines de semana del mes, siempre de la iglesia vamos a estar dando un tema especial en la prédica. Así que seguramente vamos a hacer un tipo de taller, el tema de la prédica. Vamos a ver si Pauli me acompaña. Vamos a hablar acerca de la ansiedad. Tenemos material, info para compartirle. Puedes invitar a alguien a aprovechar ese tiempo también. Y vamos a verlo un poco de forma didáctica a la ansiedad en estos tiempos. Vamos a verlo también en relación a la palabra, obviamente. Esto no va a ser un discurso psicológico. Vamos a presentar algo acerca de la ansiedad, cómo se trabaja, cómo se ve, pero también quiero darte una visión acerca de la Escritura, ¿sí? Así que los próximos últimos fines de semana del mes siempre vamos a ir trabajando algún tema especial. Creo que la semana que viene Pauli me va a estar acompañando y después en los próximos domingos voy a estar compartiendo seguramente algo. Voy a ir viendo cómo vamos a ir trabajando, pero me gustaría que tengamos también estos temas actuales que por ahí pueden ser de interés y que podemos aprovechar para traer a alguien que esté sufriendo algo de ansiedad, depresión o algo de eso. Puede invitarlo, que sea un lugar para que también sea confrontado con la palabra, que se lleve una palabra de vida, además de la información psicológica, ¿sí? Así que, hermanos, te voy a invitar a que puedas abrir en Efesios capítulo 1, versículo 12. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice, y versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Acá están todos los tiempos del proceso de cuando uno cree en el Señor. ¿Qué dice? Que nosotros oímos la palabra de verdad. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cuál es la palabra de verdad? ¿El evangelio de qué? De salvación. Podemos tener el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de no sé qué historia. Pero está hablando que primero oímos, después viene, ¿qué dice? El evangelio de vuestra salvación. Evangelio es el equivalente a buena noticia. Entonces dice, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio o la buena noticia de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, no es que primero oímos la palabra de buena noticia y ¿qué dice después? Que nosotros creímos o no. Si te consideras que sos hijo de Dios porque creíste la buena noticia de salvación, ¿qué dice después? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ese Espíritu Santo que Jesús le había dicho a los discípulos que debían esperar, que apareció en el Pentecostés, ¿sí? Dice que nosotros también, cuando creímos el Evangelio, la buena noticia de salvación, dice que la manera, el documento de identidad que nosotros tenemos para ir y para disfrutar la salvación y de ser hijos, es que Dios te selló, ¿sí? Cuando un rey sellaba una carta, ¿qué le daba? Autenticidad. ¿Que ¿de dónde venía eso? Del rey. No venía del cocinero ni del chef, venía del rey. Eso es lo que hace cuando vos recibís la palabra de Dios, crees en la buena noticia de salvación y crees por fe. Él dice que viene interiormente y te sella con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Nos vamos a quedar en el versículo 13. ¿Qué quiero enfatizar en esta noche? Quiero terminar lo que hablé, creo que era el 20 y algo de mayo, cuando hablé la suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Qué era esto? El apóstol Pablo le pedía a la iglesia que oren para que el Espíritu, ¿sí?,
pueda llenarlo, la suministración, una carga, ¿no? ¿Sí? Había compartido esto. Ahora, ¿es posible que los hijos de Dios no tengan esto, el Espíritu Santo? No. Cuando vos creíste en el Evangelio de Salvación, viene Dios y dice que te sella con el Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo a morar en tu vida. Viene con algún espectáculo milagroso. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Sí? Pero hay algo que nosotros dice que creímos y fuimos sellados. Después te lo voy a mostrar bien. Porque a veces estamos pensando que si no lo sentimos al Espíritu, no lo tenemos. Y la Escritura nunca habla que el Espíritu Santo hay que sentirlo para creer que lo tenemos, sino que solamente tenemos que creer que lo tenemos. Y creer se basa en una convicción de lo que tenemos. Otra cosa diferente es sentirlo o pensarlo. Si el Espíritu Santo sería por un sentimiento, ¿te enojaste hoy? Te habrás enojado, habrás renegado, te habrás levantado serio, no sé. O por pensamiento. ¿Cuántas veces entramos en duda? ¿Será que está Dios? ¿No lo tengo a Dios? ¿Qué? La cuestión es que el Espíritu Santo viene, pero tenemos que creerlo. ¿Sí? Eso es lo que enseña Pablo en la Escritura. Ahora, vamos a Romanos capítulo 8. Versículo 9 en adelante. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No está diciendo que lo pueden tener o no lo pueden tener. O sea, que la distinción de ser un hijo de Dios es que tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Es lo mismo. ¿Cómo nos damos cuenta, sí, de que nosotros somos hijos? Porque creemos en el mensaje de salvación y creemos que tenemos el Espíritu Santo, ¿sí?, de Dios. Y le puse de título Tesoro en vaso de barro. Y quiero 2 puntos. El primero, que el Espíritu Santo mora y guía nuestras vidas. Vamos a leer versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, a causa de haber creído en el mensaje de salvación. Interiormente estamos vivos. A ver, que tengas el Espíritu Santo no significa que no vas a morir corporalmente, o todo el mundo no vamos a morir, todo el mundo vamos a ir a parar al cementerio, ¿no? Pero la distinción es que el Espíritu vive, dice, a causa de la justicia, de haber oído el mensaje de salvación, de haber creído en esa salvación tan grande que viene de parte de Dios. Por lo tanto, si Cristo está, el cuerpo sigue muerto, va a morir, se va a enfermar, va a pasar dolencias, pero nuestro espíritu, desde el momento que creímos, vive a causa de la justicia, de haber creído en el mensaje de la salvación. Por lo tanto, la sentencia es que no estamos para condenación eterna, para ir al infierno, sino para vida eterna. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios
el día que no estemos más, nuestro cuerpo no va a quedar en el cementerio degradándose, pudriéndose, comiendo por los gusanos. Dice que por causa de tener el Espíritu Santo, ¿qué dice acá? Si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos en Jesús mora en nosotros, ¿sí? Es el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales en el futuro. ¡Qué grandiosidad de tesoro que tenemos en nuestras vidas! Dice que Dios nos dio su Espíritu, lo selló como una muestra de autenticidad, que el Espíritu que tenemos adentro es el Espíritu Santo obrando en nosotros, y que ese Espíritu tiene de tal poder que levantó a Jesús entre los muertos, y que también en nosotros nos va a levantar incluso cuando muramos, y que nos va a llevar a disfrutar la eternidad en el cielo. Imagínate la dimensión de lo que tenés adentro. En este cuerpito enfermo que no escucha bien, que no siente bien, que no ve bien, que tiene dolores de hueso. Este cuerpito que muchas veces lo consideramos que no es lindo, que a veces te sale un granito, que a veces te sale algún quistecito, a veces que te sale o que a veces se llena de piojo el cuerpo, o que te sale algún honguito a veces en los pies. Ese cuerpo tan feo que a veces tenemos, o tan hermoso que tanto lo cuidamos o lo descuidamos, posee un gran tesoro, que es el Espíritu de Dios obrando en tu vida. Así, wow. Así que, hermanos, dice, deudores somos, no a la carne. No te preocupes si, qué sé yo, la uña está larga que eso. No le pongas todo tu énfasis de la vida cotidiana en amargarte el día si no te pudiste cortar la uña. Porque nosotros, dice, no somos deudores a la carne. No tenemos que estar pendientes de entregar toda nuestra energía, todo nuestro enfoque, toda nuestra vida en estar pendiente de nuestras cosas corporales. En la ropa, en cómo me veo. Está todo perfecto, es parte del cuidado personal. Yo siempre digo, y a los pacientes les digo esto también. El Señor Jesús mandó que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos a sí mismos, nos amamos de una manera incorrecta, ¿cómo esperamos amar al prójimo de una manera acertada o que el prójimo se sienta amado? Si nosotros mismos nos criticamos, nos vemos mal, nos bajoneamos, nos sentimos débiles, nos sentimos esto, unos otros. Pero lo que yo te quiero enfatizar ahora es que toda tu fe, todo tu enfoque, todo tu proyecto de vida no tiene que estar enfocado a las circunstancias de la carne corporal de la vida cotidiana, sino a lo celestial, a lo espiritual. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿O acaso todo lo que vos hagas con tus manos perdura para la eternidad? No. Vos te construís una casa, ¿cuánto dura? ¿50, 100 años? ¿200 años? Me parece que un montón, no sé. ¿Te comprás un auto? ¿Cuánto dura el auto? 5. A los 5 años se empieza a romper si no lo mantenés. ¿Te compré una ropa? Me compré el año pasado una campera que me gustaba, que tenía botones. Cuando veníamos de la luna de miel, me la quiero poner a la campera, me pongo así, ¡puf! Me saltaban los botones. Y no era por gordo, me saltaban los botones. Me ponía de aquí y me saltaba el botón de acá. Me enchufaba de acá y me saltaba el botón de abajo. Y digo, esta campera, Todo lo que hay acá, todo se corrompe, todo muere, todo no dura para siempre. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si tu enfoque, si podés lograr, hermano, llevar tu enfoque a vivir en el Espíritu, en tu trabajo, en tu familia, en tu iglesia,
en las relaciones cotidianas, vas a vivir, vas a llevar la vida de Jesús, vas a llevar la paz de Jesús a otros lados. Y acordate, tenés un tesoro en un vaso de barro. Acordate que el Espíritu Santo que está en tu vida es el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos. ¡Qué grandiosidad! Podés ocuparte de la carne sabiendo que es muerte, sabiendo que no va a durar. O podés ocuparte del Espíritu que es vida y paz. Versículo 14 dice, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, lo que quiero decirte es que si creíste en la obra de salvación, sos hijo de Dios. Dios te dio la autenticidad de ser hijo de Dios poniendo su Espíritu Santo. Y vos decís, en este cuerpito que dice muchas malas palabras, enojón, que se enoja, este cuerpito que es pura paz, este cuerpito que le encanta comer asado, comer guiso, este cuerpito tiene el Espíritu, dice en la Escritura. Pero el primer punto que quiero decirte es que el Espíritu Santo, si sos hijo, vive en tu vida. ¿Y qué dice el versículo 14? También la guía. Yo te dije que esto es por fe, ¿sí? Pero quiero decirte que muchas veces el Espíritu Santo te va guiando en la vida cotidiana. Te va guiando en la búsqueda de su palabra, te va hablando a tu vida. Claro que sí, que muchas veces puedes sentir una intuición de parte de Dios. Habla en nuestras conciencias. Dice que Dios incluso habla aún por las noches a sus hijos. ¡Qué loco! Pero sí quiero decirte que no depende de cómo pensemos para saber si está el Espíritu. No. Eso está, lo tenemos que apropiarnos por fe. Pero que sí, el Espíritu Santo te capacita para vivir, para ocuparte de las cosas del Espíritu, porque Él te guía. Vos podés leer las Escrituras, vos podés escuchar un montón de predicaciones, pero si no sos hijo de Dios, el Espíritu Santo no está en tu vida, ni tampoco te puede guiar al propósito de Dios, al plan de Dios, a lo que Dios tiene con tu vida. Podés llevarte de acá una palabra de paz, una palabra de bendición, una palabra de lo que sea, pero si Dios no está, no puedes hacer nada de esto. Porque dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Podés ocuparte de la carne entonces sabiendo que es muerte? ¿O podés ocuparte del Espíritu que es vida y paz? Ocuparte cada día del Espíritu es ocuparte de conocer a Jesús y dar a conocer a Jesús. Y ahora sí, diciéndote, el primer punto es que el Espíritu Santo vive en vos, mora en tu vida y también guía nuestras vidas. Pero el segundo punto que quiero decirte es que el Espíritu Santo es un tesoro que está en nuestros corazones. Vamos a leerlo en 2 Corintios. Capítulo 4, dice versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Cómo hizo Dios para que en las tinieblas resplandeciese la luz? Mandó a su Hijo. Cuando vemos en la Escritura, la luz está hablando de Jesús. Y dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Si Dios mandó que en la oscuridad del mundo, de un mundo que no conocía a Dios, resplandeciese la luz a través de mandar a Jesús, dice que Jesús resplandeció nuestros corazones, ¿sí?, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué afirmación compleja. Mandó Dios que resplandeciese la luz y resplandeció en tu corazón para ver la gloria de Dios en la persona de Jesús. ¿Cómo conocimos nosotros a Jesús? ¿Cómo conocimos a Dios? Por medio de Jesús. ¿Cómo pudimos saber que en Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad, que era el enviado de Dios, que era el representante de Dios, era el mismo Dios del cielo aquí en la tierra? Por Jesús. Ahora, también sabemos que Romanos 3:23 dice que por nuestros pecados estamos separados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estando separados, la luz de Dios resplandeció en tu corazón para que ya el pecado no te separe de ver la gloria de Dios, sino que te acerque a ver la gloria de Dios. ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios? Por Jesús. Así como nuestra manera de ser, nuestra humanidad, nos aleja de la gloria de Dios y vemos cómo día a día nos destruimos a nosotros mismos, la luz de la palabra llegó y está disponible a toda persona que conozca que todo lo que Dios es apareció a través de Jesús. Su luz entró en nuestros corazones, en nuestro interior, dice 2 Corintios. Llegó Cristo para dar vida y paz, vida eterna, y llevar la vida de Jesús aquí en la tierra. Paz para con Dios, no siendo enemigos, y paz para con los hombres. Al ver la cruz, a ver la vida de Jesús, su ejemplo nos motiva a poder restablecer todas las relaciones rotas que tengamos. Y vamos a seguir leyendo y dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, en que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, en apuro, mas no desesperados. Estamos perseguidos, dice el apóstol, mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablando. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y presentará juntamente con vosotros. Y dice el apóstol Pablo que Jesús iluminó con la palabra de salvación nuestros corazones. Nosotros permanecíamos en tiniebla y nos dio esa luz depositándose tesoro en vasos de barro, que es el Espíritu de Dios. Y por lo tanto el apóstol Pablo podía decir, estamos atribulados en todo, tenemos problemas en todo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuro, estaba en aprieto, pero no estaban desesperados. Estaban siendo perseguidos, mas no desamparados.
los derribaban, pero se podían levantar una y otra vez porque no eran destruidos, porque él sabía que tenía un tesoro en un vaso de barro, que su cuerpo podía enfermar. Todos sabemos que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne. Él no era un ser perfecto que no se enfermaba, que no vivía problemas. Todo el tiempo, dice, estaba padeciendo a causa de Jesús. Pero él lo animaba, él lo fortalecía. Dice que lo intentaban derribar, pero se levantaba. Porque había una fuerza en él que lo guiaba, que era el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo le pedía a los filipenses, ¿se acuerda cuando vimos hace un mes, estando encarcelado en los Filipenses, le decía, rogaba por la oración de los hermanos y la suministración del Espíritu de Jesucristo? No pedía ofrenda, no pedía alimento, no pedía nada, pedía que oren por él y que cuando oren para que el Espíritu Santo le esté dando esa carga, esa energía, esa suministración, porque él confiaba de que iba a ser liberado de las prisiones. Porque su motivo era, dice, magnificar a Cristo, aún en su cuerpo que estaba siendo sometido a cárcel. Por eso, hermanos, en este tesoro, este vaso de barro que tiene un tesoro, vos podés decir, hermano, me cuesta dejar esto, tengo esta debilidad, hermano, me enfermo, hermano, a veces incluso no siento ganas de venir a la iglesia. Tenés que creer que tenés el Espíritu Santo de Dios, que Él te va a fortalecer, que Él te va a suministrar, te va a dar la guía necesaria para que puedas no caer en angustia, sino ser fortalecido. Mirá, si Pablo, en lugar de decir, por ejemplo, atribulado en todo, mas no angustiado, no lo diría desde el Espíritu, lo diría desde la carne, desde los pensamientos. Él podría decir, desde la vida común, humana, cotidiana, estamos atribulados en todo, queriendo la guerra, queriendo pegarle a aquel que me está haciendo doler. Queremos también a ese que me persigue emboscarlo y hacerlo caer. Ese es el pensamiento de alguien que vive en las cosas de la tierra. Cuando nos hacen algo de mal, queremos la justicia, el ojo por ojo, no. Es el común de la gente. Pero ¿por qué Pablo podía decir que estando atribulado no estaba angustiado? Porque él sabía que tenía un tesoro. Y él dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que hablaban es porque él creía que tenía el tesoro, no es porque tenía que sentirlo o tenía que someterse a un ritual para sentir el Espíritu Santo. Cuando vemos los versículos, vemos que el apóstol Pablo decía, llevando la muerte de Jesús todo el tiempo. ¿Cómo podemos saber que alguien desea vivir en el Espíritu, que se ocupa de las cosas del Espíritu, que es guiado por las cosas del Espíritu? ¿Cómo lo podemos diferenciar, me podés decir? Porque todo el tiempo quiere manifestar a Jesús. Quiere llevar el estilo de Jesús. No le importa más nada. No le importa hacer justicia, no le importa angustiarse, no está enfocado en lo que le hicieron, pensando en por qué me hicieron esto, por qué me enfermo. Todo el tiempo cree que siendo como Jesús va a poder manifestar a Dios en la tierra y Dios va a poder perfeccionarlo y trabajar y llevarlo a ese propósito y guiarlo. Dice, llevando la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste. ¿Acaso cuándo es más fácil
manifestar a Jesús? ¿Cuando todo va bien o cuando todo va mal? A veces cuando va todo bien, por ahí tendemos a olvidarnos de Jesús. Pero creo que seriamente nos vemos en dudas cuando todo va mal. Por eso que el apóstol Pablo dice, llevando la muerte de Jesús. Él quería vivir la tribulación, la persecución, como Jesús actuaba y no como él podría actuar. A pesar que Pablo vivía días difíciles, sabía que lo que sufría lo vivía siguiendo el estilo de vida de Jesús. Sabía que imitando a Jesús, él produciría vida en otros. Sabía que podría ser de bendición para donde se moviera. Sabía que el mensaje del Evangelio podría seguir siendo predicado. Siendo hijo de Dios, podés ocuparte y vivir según la carne. Sabiendo que cuando hay un peligro, uno se enoja, pelea, insulta, se angustia, duda, tiene miedo. O si no, siendo un hijo de Dios, podés optar y decirle, Señor, en esta noche quiero vivir esta semana siendo guiado por tu Espíritu Santo, imitando la vida de Jesús cada día de mi vida, los lunes, los martes, en el trabajo, ahí en la lucha diaria, en la trinchera, donde nuestro carácter se ve confrontado. Ahí es donde necesitamos ser luz, mostrar de que somos guiados por el Espíritu. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe en cada momento a vivir como Jesús vivía. Siempre la pregunta eje que yo les digo es, cuando estoy ministrando un grupo es, ¿no sabés cómo actuar? Anda a leer los evangelios, lee, metete, fíjate cómo Jesús obraba. Y si no sabés, incluso preguntante, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y vas a ver que se te van a despejar un montón de dudas, porque el Espíritu te lo va a ir mostrando. Quiero, para terminar, decirte lo siguiente. ¿Cómo vivir siendo guiados por el Espíritu? ¿Cómo ocuparme de este tesoro en vaso de barro? Y lo que quiero decirte es en esta noche que debes dejar de utilizar todas tus maneras de ser. Si vos querés vivir una vida que agrade a Dios, descarta todas tus maneras, todas tus reacciones, toda tu lógica, todos tus pensamientos y deja que el alfarero moldee tu vaso por medio del Espíritu. Vamos a Jeremías capítulo 18, versículo 6. Dice Jeremías 18:6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Somos vasijas de barro. Dejémonos usar por el alfarero, por aquel que hace los vasos de barro. Aquel que implantó ese espíritu, déjate usar. Y vos me podés decir, Mauro, necesito algo más práctico. Quiero que te lleves estas tres cosas. Enfócate. Deja de darle mirada a esas cosas que te preocupan. Deja de ocuparte de eso que no va a ningún lado, sino mira las cosas que no se ven, que son eternas. Dice 2 Corintios 4, 18, el pasaje que estábamos leyendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Te decía cuando estuve en el tiempo de ofrendar, sembrá para lo espiritual,
para lo que no se ve, para lo eterno. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Cómo podía enfrentar la vida que tenía? No mirando las cosas nosotros que se ven, sino las que no se ven. Lo que hay que hacer es que dejar de mirar las cosas de la tierra, lo que se ve, dejar de mirar el problema, dejar de mirar las noticias negativas, dejar de mirar si el hermano le pasó esto, si te dijo algo y te arruinó, no sé qué te está pasando, pero no mires. Mira lo eterno, mira a Jesús. Si el apóstol Pablo podía seguir adelante predicando, es porque era una persona que no se ocupaba de las cosas terrenales, sino de las que no se ven. El primer cambio que hay que hacer para ser guiado por el Espíritu es cambiar tu enfoque. Y una vez que empezamos a cambiar nuestro enfoque, debemos meternos a disfrutar la persona de Jesús. Leer cómo era Jesús, cómo vivía Jesús. Buscar las Escrituras, alimentar nuestro espíritu con las Escrituras. Nos dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. More en abundancia las palabras de Cristo en nuestro corazón, cantando también, dice, al Señor, con cánticos espirituales. Cambia el enfoque. En segundo lugar, metete, disfrutá, seguí a Jesús, lee sus palabras, cantá, escuchá una alabanza, que eso esté en tu corazón. Y dice a continuación, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué está queriendo decir? Enfócate primero, el apóstol Pablo vimos. En segundo lugar, para ser guiado por el Espíritu, para ocuparnos las cosas espirituales, busca la vida de Jesús, busca su palabra, busca las alabanzas. Escuchá, cantá, y todo lo que hagas, no lo hagas desde la carne, desde el enojo, sino hacelo todo en el nombre del Señor, dice. ¿Qué quiere decir? Que si vas a trabajar, lo hagas en el nombre del Señor. Manifiestes al nombre del Señor vendiendo, utilizando la pala, cocinando, que todo lo que hagas, manifiestes en nombre del Señor. Agradeciendo por poder hacer lo que haces. Porque el Señor te lo permite. ¿Cuán lejos estamos de ser guiados por el Espíritu muchas veces, o de ocuparnos de vivir en el Espíritu porque leemos la palabra, pero nuestro corazón no está alegre, no le canta al Señor quizás, o quizás lo que hacemos, algunas cosas son para el Señor, pero otras no. Y lo último, que es por donde empezamos hace un mes, que tu oración sea que el Espíritu de Jesucristo te guíe, te suministre, te dé la carga necesaria para enfrentar el día y te guíe y te fortalezca para seguir avanzando en el propósito de Dios. Dice el Salmo 37:5, confía en el Señor tu camino, y que dice que Él lo va a hacer. ¿Por qué lo va a hacer? Porque se va a aparecer en una película así como de rayos y todo.
No, porque el Espíritu te va a ir guiando a hacer lo que Él tiene preparado para tu vida. Hermano, que la iglesia sea una iglesia que viva el Espíritu de Dios. Que cuando vayas en oración disfrutes. Que cuando lo que hagas esta semana, hacelo en el nombre del Señor. Que te metas en la palabra. Yo siempre le dije a Pauli la otra vez, y termino con esto. Muchas veces la iglesia nos enseñó y nos dijo: no peques, no hagas esto, no hagas aquello, para mantenernos enfocados. El Señor te ama. Si vos estás enfocado en Él y lo amás a Él, no vas a mirar otra cosa, no te va a interesar. A mí me gusta ver Atlético. Todos saben. Hoy jugaba en el horario casi de la iglesia. Y Pauli me decía: no te importó mucho Atlético, no hablaste tanto de Atlético como otra semana. Pero está en la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Porque es por rutina? Porque cuando está el Señor no te importa lo otro. Y cuando estás enamorado de alguien, ¿hace falta que te digan no mires a la otra persona? No, si vos estás enamorado, estás atraído por esa persona, por eso que te gusta. Enfócate, atraete en esa persona, que es la persona de Jesús. Vas a ver cómo va a ir cambiando todo en tu vida, cómo el Espíritu va a ir obrando. No hay que hacer nada raro. Si querés, te puedo pasar, preguntame, hablar, compartamos, hablemos, porque así vamos a creer juntos como iglesia. Que Dios pueda bendecir el tiempo de la palabra. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te quiero dar las gracias, Señor, por este tiempo de la palabra. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios todopoderoso. Tú que hiciste los cielos y la tierra, tú que hiciste todo. Decidiste poner tu vida en nosotros, Señor. Gracias por el privilegio de ser hijo de Dios. Gracias por darnos este gran privilegio de tener este tesoro en vaso de barro. Hoy, Señor, quiero pedirte que puedas guiar mi vida en esta semana, que tu Espíritu me guíe a lo que tienes preparado para mí. Señor, quiero ser atraído por tu persona, quiero enfocarme en ti, quiero disfrutar de tu palabra, quiero conocerte, quiero que esté en primer lugar por sobre todas las cosas. Quiero disfrutar de las alabanzas, quiero cantarte, quiero agradecerte, quiero adorarte, quiero, Señor, en esta semana vivir tu voluntad. Señor, quiero en esta semana también que todo lo que haga, aún en esos lugares donde me cuesta muchísimo, hacerlo para la gloria tuya. Que aún en esos lugares donde me cuesta, glorificarte. Así como el apóstol Pablo, cuando estaba en las prisiones, deseaba magnificar a Cristo en su pueblo. Así como Pablo sufría en la prisión, quizás golpeado, denigrado, dolorido, así como él tenía el deseo de incluso ahí en medio del dolor magnificar a Cristo, así también en esta semana, en esos lugares donde me cuesta muchísimo, Señor, quiero magnificarte. Quiero que mi familia me vea cómo Cristo obra, cómo cambia, cómo transforma ambientes. Espíritu Santo, obra en mi vida, nuestra vida de iglesia. Ayúdanos a ser más como tú y menos como nosotros. Señor, y si te hemos errado, si nos hemos distraído en cosas terrenales, Señor, queremos volver a ti. Queremos volver a esa relación tan especial que tú cada día preparas para que te disfrutemos en el tiempo de tu palabra, en el tiempo de la oración, en el tiempo de compartir con los hermanos. Danos una semana de victoria, una semana de triunfo. Que podamos disfrutar esta semana de cómo Cristo, cómo el Espíritu está operando y obrando, produciendo vida, produciendo paz, produciendo milagros, produciendo cosas grandes en esta iglesia. Decidimos creer
en tu palabra. Decidimos creer como niño que tú lo vas a hacer. Señor, que al salir podamos disfrutar de este tiempo y que podamos ir a nuestra casa gozosos y victoriosos en este gran tesoro que tú has puesto. Y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.